Hola, muy buenos días mis queridos, ¿cómo están todos? Bien, hoy vamos para nuestra clase de número 6 en este periodo de estudios en casa, estudio por distancia, y hoy vamos a hablar del capítulo número 5 que se llama ¿Dónde naciste? Sí, y por el título de este capítulo ya podemos ver ahí que vamos a hablar de lugares, de sitios donde viven, donde nacen las personas, ¿sí? Entonces, es muy importante para esta clase, también como ya fue para las otras, que ustedes tengan ahí libro y lápiz a la mano, ¿sí? Para acompañar todos los contenidos que vamos a estudiar, ¿vale? Entonces, mucha atención, porque en este capítulo nosotros vamos a hablar de lo siguiente, de conectores discursivos, que son aquellas palabritas, aquellas expresiones que hacen ahí la conexión de ideas, que dejan ahí el texto coherente, bueno de ser leído, ¿sí? También vamos a hablar de los pretéritos, del pretérito indefinido de indicativo. Ustedes ya trabajaron con otros pretéritos en clases anteriores, ¿sí? Y hoy, por supuesto, vamos a hablar también del indefinido, ¿sí? Vamos a hablar también de marcadores temporales de pasado, de las cosas que ya fueron, ¿sí? Y también del verbo pronominal acordarse. Entonces, adelante que tenemos muchas cosas para hablar hoy. Conectores discursivos, entonces ustedes tomen su libro ahí en la página 99. Bueno, los conectores discursivos son utilizados para unir diferentes ideas en el texto y dejarlo coherente. Bueno, entonces organizan las ideas de manera que el lector puede comprenderlas mejor. Entonces, esta es la función de los conectores discursivos. Em português chamamos de conectivos, né, pessoal? É mais comum a gente chamar de conectivos. Algunos conectores son inicialmente, primeramente, primero, después, luego, finalmente, por último, por fin y muchos otros también que utilizamos. Ejemplos: cuando voy a la escuela, primero arreglo mis materiales. Entonces, este es un conector que da una idea de organización temporal, de hacer una cosa antes de otra, ¿sí? Entonces, primero arreglo mis materiales. Vamos al cine y después al restaurante. También da una idea de organización temporal, de orden de las cosas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito también del pretérito indefinido de indicativo que ustedes encuentran ahí en las páginas 106 y 107. Bueno, los verbos en pretérito indefinido, atención, son utilizados para narrar acontecimientos empezados, terminados e pontuais em passado. Ou seja, pessoal, a gente usa esse tempo verbal do passado aí para narrar coisas, ações que têm marca de início e término no passado, além de serem ações pontuais do passado. Elas não dão uma ideia de continuidade, tá bom? Como no imperfeito. Elas dão ideia de início e fim, tá bom? Adelante. Ejemplo. Era el año de 2006, marcador temporal de pasado, cuando ganamos el campeonato. Tá bom? Por que eu falei aí já do marcador temporal? Porque a gente vai falar de marcadores daqui a pouquinho, tá bom? Então você já tem uma ideia de que para usar um tempo do passado eu preciso utilizar também um marcador temporal desse passado, senão fica meio sem sentido, certo? Então, era el año de 2006, passado, quando ganamos o campeonato. Então foi naquela época, naquele ano, aquele campeonato. Então, uma ação iniciada e terminada e pontual naquele momento do passado. Bueno, además de esto, se utiliza também para narrar uma sequência de ações em passado. Então, a outra função do pretérito indefinido, do indicativo, é narrar sequências de ações passadas. Quando chegamos a casa, vimos muitas pessoas e percebimos que havia uma fiesta, certo? Então, chegamos, vimos, percebimos. Notam que é uma sequência de ações que estão sendo narradas, é uma sequência de fatos. Então, também é um dos usos do pretérito indefinido do indicativo, certo? En las páginas, 106, 107, tenemos los ejemplos de conjugación para verbos regulares y también para verbos irregulares. Entonces ahí, en estas dos páginas,
tanto en la 106 cuanto en la 107. En la 106 ustedes tienen ahí los verbos pasar, nacer, vivir, hablar, comer y escribir, que son ejemplos de verbos regulares, que son aquellos que tienen siempre la misma raíz y la misma terminación en todas las personas. Primera, segunda y tercera del singular, primera, segunda y tercera del plural. Siempre tienen la misma raíz. Bueno, ya los verbos irregulares de la página 107, tener, estar, poner, poder, el verbo dar, el verbo decir, el verbo hacer, morir, querer y también el verbo ser y el verbo ir. Son ejemplos de verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que cuando cambia la persona, primera, segunda o tercera del singular o del plural, también cambia la raíz del verbo cuando se va a conjugarlo, ¿sí? Entonces en la página 107 hay algunos ejemplos y ustedes podrán ahí conferir y comprender mejor lo que estoy diciendo con relación a la conjugación. Bueno, entonces adelante. Ahora vamos a hablar un poquito entonces de los marcadores temporales de pasado, ¿sí? Ahí en la página 108. ¿Por qué estudiar marcadores temporales, maestro? Porque cuando yo utilizo un tiempo verbal, un pretérito, un pasado, es necesario que yo tenga la compañía, vamos a decir así, de un marcador temporal que indica que esta acción está siendo hecha, está ocurriendo o ocurrió en pasado, ¿sí? Sino que el texto queda un poco sin sentido, ¿vale? Entonces hay algunas palabras y expresiones que son utilizadas para referirse al pasado y llamamos de marcadores temporales de pasado, ¿sí? Ahí en la 108 ustedes tienen varios ejemplos, pero yo os coloqué, yo os puse acá también para que ustedes puedan mirar y ya acompañar en la clase, ¿sí? Ayer, que significa ontem, ¿sí? Anoche, que significa ontem à noite, tá bom? Un día, que puede ser un día cualquier, el lunes, el martes, ou seja, na segunda, na terça, na quarta passada, tá? El día, el mes, el año siguiente, en 2006 o en otro año cualquiera que ya se fue, esa época en septiembre, ¿sí? Siempre haciendo referencia a lo que ya pasó, lo que ya fue, ¿sí? Hace muchos años, este es más genérico, ¿sí? Hace muchos años, hace un mes, hace una semana, no es tan puntual, ¿sí? Y por último, las últimas vacaciones, el verano pasado, ¿sí? Son solamente algunos ejemplos que yo traigo para ustedes acá, pero hay muchas otras palabras, expresiones que pueden hacer referencia a pasado, a acciones que ya ocurrieron en pasado, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito también del verbo pronominal acordarse en la página 112. Mira, lo que es un verbo pronominal, maestro. Bueno, un verbo pronominal es un verbo que en su nombre ya está la explicación. Es un verbo que exige la presencia de un pronombre junto a él, ¿sí? Y si ustedes están acompañando en la 112, nosotros tenemos el ejemplo del verbo acordarse, que significa lembrar de alguma coisa, recordar de algo, tá bom? Então, acordar-se de. Por quê, maestro? Porque quando eu digo acordar-se, eu digo acordar-se de algo ou de alguma coisa, ¿sí? Então, este verbo é utilizado com sentido de recordar de algo ou de alguém. Então, acordar-se de algo, tá bom? Então, sempre eu preciso, quando eu vou fazer referência a mim ou a outra pessoa, por exemplo, na primeira pessoa, yo me acuerdo, tú te acuerdas, él, ella, usted se acuerda, ¿sí? Siempre necesito utilizar un pronombre personal junto con el verbo, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo de algo, tú te acuerdas de alguien, ¿cierto? Siempre va el pronombre antes del verbo y después la preposición de, ¿cierto?
es muy utilizado el acordarse en el lenguaje hablado, o sea, en la lenguaje falada, y por ser un verbo pronominal requiere siempre el uso del pronombre delante de él. Después de él, siempre se utiliza la preposición de. Ejemplos. ¿Te acuerdas de nuestro primo que vive en Londres? Miren ahí, ¿te acuerdas? ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Es segunda persona del singular, tú, ¿cierto? ¿Te acuerdas de nuestro primo que vive en Londres? Entonces, está acá la manera de se hacer con el verbo pronominal, ¿sí? ¿Te acuerdas? El pronombre, el verbo y después la preposición de. En la Navidad, o sea, no Natal, siempre nos acordamos de las historias de nuestro abuelo. Lo mismo, ¿sí? Mis amigos no se acuerdan. Mis amigos son ellos, ¿cierto? Entonces, ellos, si ustedes van a mirar en el recuadro de la página 112, ellos se acuerdan. Entonces, mis amigos no se acuerdan de todo que hizo por ellos. Bueno, entonces, por último, las actividades del capítulo 5, en la página 100 y 101, ustedes van a cumplir el ejercicio A y B, ¿cierto? Donde vamos a hablar ahí de los conectores. Después en la 104 ustedes van a hacer el ejercicio número 9 también, ¿cierto? Que habla ahí de del pretérito, ¿sí? Bueno, después, ustedes van en la página 106, perdón, ahí sí van a hablar del pretérito, van a cumplir los ejercicios A y B, ¿cierto? Que hablan ahí de los verbos regulares en pretérito indefinido. Después, van a cumplir el ejercicio 107, que también habla de pretérito indefinido, pero ahora de los verbos irregulares, ¿sí? En la página 108 van a cumplir los ejercicios D y E, hablando ahí de pretérito y de marcadores de pasado, ¿sí? Marcadores temporales de pasado. Bueno, queridos, una diferencia de las otras clases es que a partir de hoy ustedes ya van a tener una de las actividades como obrigatorias, o sea, aquella que ustedes van a hacer, aquela que vocês vão fazer e vão postar no AVA, tá? Então, o professor já deixa essa atividade aqui como aquela que você precisa fazer e postar no AVA para a próxima semana. Então, você já sabe que é essa. Até a última aula, vocês escolhiam. Ustedes elegiam a atividade que les gustaría mais e subiam, carregavam al AVA, né? Carregavam no AVA. Agora, vocês vão já sair da aula com a atividade que é para ser feita, tá bom? Então, la actividad de la página 108, ejercicios D y E, es la obligatoria de la semana, ¿cierto? En la página 112, cuando ustedes hablan ahí del verbo reflexivo, del verbo pronominal, perdón, acordarse, entonces los ejercicios A y B también, ¿cierto? Para hoy, mis queridos, es esto que me gustaría hablar con ustedes, son estos contenidos. Deseo que ustedes estén ahí estudiando, se dedicando a todas las tareas que ustedes tienen en toda la disciplina y que estén tomando todos los cuidados ahí con la salud de ustedes. Muy buenos días, muy buenos estudios y hasta luego.